o de tuberculosis no resistente, salvo que haya reacción adversa a algún medicamento, que sería una razón. La canamicina, muy bueno como bactericida, como te dije. La absorción es endovenosa porque se emplea o endovenosa o intramuscular, o sea, es parenteral. Se distribuye rápidamente a los tejidos y su excreción es renal. Necesita su movimiento. Igualito la capremicina, ¿no? Y en este caso la etenamida es muy poco bactericida, es básicamente bacteriostático. Por vía oral se absorbe, el metabolismo hepático y renal. La moxifloxacino, muy bueno como bactericida, y hemos dicho que es uno de los mejores, ¿no? Las quinolones, metabolismo hepático, y este se elimina también un poco por bilis y luego por riñón. Y lo demás, como estás viendo, también tiene metabolismo hepático y renal. Aunque la cicloserina es muy buena, ¿no?, para el sistema nervioso. Por eso, en algunos casos donde hay tuberculosis del sistema nervioso, en algunos casos se hace un esquema modificado y le agregamos cicloserina, porque sabemos que es una droga que puede entrar bien ahí. Entonces, cuando es tuberculosis que no es resistente, le vamos a dar este esquema, el esquema de 6 meses. Este número, en tuberculosis en el Perú, los esquemas se escriben así, en siglas. Cada letrita significa un medicamento que ya está reconocido y aprobado. La H es isoniazida, la R es rifampicina, la Z es piracinamida y la E es etanbutol. En todo esquema de tuberculosis que hemos dicho siempre hay 2 fases, ¿sí o no? La primera fase, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la primera fase? Bactericida. ¿Y la segunda? Esterilizante. Espíritu, no quiere, ya. Primera fase bactericida, segunda fase esterilizante. Primera fase bactericida, ¿cómo se llama? Diario y interdiario. Diario. Muy bien, clásico, ¿no? ¿Y la segunda fase cómo se da? Interdiario o intermitente. En este caso es ahorita 3 veces a la semana. Por eso, cuando no ves un número acá, acá estás viendo, acá hay algún número. Cuando no hay ningún número debajo de la letra, lo que significa es que es diario. Cuando hay un número debajo de la letra, significa el número de veces que se da en la semana. Entonces, si acá dijera 2, ¿qué sería? 2 veces a la semana. Si dice 3, y si fuera 4, 4 veces a la semana. O sea, ese número indica el número de veces que se da a la semana ese medicamento. Primera fase. ¿Cómo sabes cuál es primera fase y segunda? Porque la fase está separada por un slash. Entonces, esta es primera fase, segunda fase. Y el número grandazo que está delante de las letras indica el número de veces que se da. Entonces, ¿cuántas veces se da la primera fase acá? 2. ¿2 veces? ¿De qué? Ya, pero ¿de cuál? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etanbutol. Diario. Segunda fase. ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Con qué? Isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana. Se acabó. Este es el famoso esquema, el que antes se llamaba esquema 1, pero ya no se llama así. Esquema de TB sensible se le llama. Dura 50 dosis la primera fase, 54 la segunda. Y ese es el esquema que damos prácticamente para todas las formas de tuberculosis. Si tienes tuberculosis por primera vez, ¿cuál vas a dar? Ese. Si tienes tuberculosis fuera del pulmón, o sea, extrapulmonar, ¿cuál vas a dar? Ese. Si has tenido tuberculosis antes y estás recayendo, ¿qué tratamiento vas a dar? Este. Generalmente. Entonces ahí está. Para todo tipo de tuberculosis, PK positivo, PK negativo, pulmonar, extrapulmonar, nuevo, antes tratado, prácticamente para todo tipo de tuberculosis le vas a dar esto. A excepción de que sea una tuberculosis que tenga compromiso del sistema nervioso, compromiso de huesos o articulaciones, o que sea miliar. A eso sí no le voy a dar esto. ¿A cuál tampoco no le puedo dar este esquema? Al que yo creo que es resistente. Ejemplo, vamos a suponer que mi papá, ¿no? O sea, el papá se llama Juan y está demostrado que tiene tuberculosis MDR, y estoy viendo ahora a su hijo que se llama Pedro. Pregunto, Pedro, ¿de quién creo que se trata quedado? ¿Y el papá qué es? MDR. Pregunto, ¿Ali, ¿le voy a dar un esquema de sensible? No, mi suposición está en que él debe ser resistente, por eso está entonces en esta condición. ¿Ve? Creo que tiene tuberculosis resistente. Entonces no lo voy a dar un esquema de sensible. Esas son las 2 únicas excepciones. ¿Está bien?
¿A qué dosis le voy a dar? Depende de la edad y depende del peso. La norma, acá está la norma técnica 104 de 2013, dice: si es una persona que pesa, que tiene más de 15 años, esa es la dosis que se da. Isoniazida, ¿cuánto? A 5 miligramos por kilo de peso, haciendo un total de máximo 300 miligramos al día, en la primera fase que es diaria. Rifampicina, 10 miligramos por kilo de peso, haciendo máximo 600 miligramos. Tiracinamida, 25 miligramos por kilo de peso, haciendo máximo 2000 miligramos, y el Etamuctor a 20 miligramos, haciendo máximo 2600. O sea, más de esta dosis, que es la dosis top, y no le puedo dar en primera fase. ¿Está bien? Hasta ahí no más puedo llegar. Cuando yo pase a la segunda fase, que es 3 veces por semana, le voy a dar ambos medicamentos, que es isoniazida y rifampicina, a 10 miligramos por kilo de peso, haciendo un máximo de 900 en segunda fase o 600 de rifampicina en segunda fase. Más de eso no puedo dar. ¿Está bien? Pero si la persona pesa menos de 15, tiene menos de 15 años, la dosificación es diferente. Isoniazida iones a 5, si no es a 10. Rifampicina iones a 10, si no es a 15. Piracinamida iones a 25, si no es a 35. Y el único que se queda es el Etamuctor. Pero una vez más, respetando igualmente el máximo de dosis permitida. Mira, isoniazida no debo pasarme 300 al día, rifampicina no más de 600, piracinamida ya no es 2000, sino es 1500, y el Etamuctor no es más de 1200. Y cuando es segunda fase, como es menor de 15 años, mira tú, la dosis no es 10-10, sino es 10 de isoniazida y 15 de rifampicina, haciendo un máximo de 900 o de 600 respectivamente. ¿Se entendió? O sea, la dosificación depende de la edad, si es mayor de 15 años, menor de 15, y depende del peso. Son dos cosas que hay que tener presente. Sin eso no vas a poder dosificar bien. Vamos a dar o una sobredosis o vamos a dar una subdosis o dosis insuficiente. Una sobredosis que nos va a causar reacción adversa por sobredosis, vómito, diarrea, prurito, etc. ¿Qué nos va a causar una dosis menor a la que corresponde? Que no vamos a matar a la célula. Y la adquisición de, si estamos en primera fase, fracaso y mutación, o sea, resistencia. Y si estamos en segunda, recaída. ¿Qué pasa en esos pacientes que tienen tuberculosis del sistema nervioso? Tuberculosis del cerebro, la famosa meningoencefalitis tuberculosa entra ahí. O tienen tuberculosis de alguna articulación, o en el hueso, el famoso mal de Pot, que afecta a columna. Y tiene compromiso miliar. En este tipo de tuberculosis, así no sea resistente, porque estamos hablando de una tuberculosis que no es resistente, el esquema ahora ya no dura 6 meses, sino ¿cuánto dura? ¿Cuánto es la primera fase? 2. ¿De qué? Diario y interdiario. Acá está, listo. Slash, cambiamos. ¿Cuánto dura la segunda fase? 10 meses. Ajá, acá es el cambio. 10 meses, ya no son 4, son 10. Y mira, ¿con qué medicamento? ¿A qué? ¿Diario o interdiario? Acá no ves número, ¿te das cuenta? Como no hay número, es diario. Este tipo de esquema es diario. ¿Cuánto tiempo entonces? 1 año. 1 año de tratamiento. Ya no son 6, es 1 año. Y recuerda que acá todas las dosis son diarias. Adicional a esto, se le puede asociar prednisona como antiinflamatorio, y una vez más, las dosis de isoniazida y rifampicina que estamos viendo acá, como acá están dando dosis diarias, la concentración de isoniazida y rifampicina no va a ser esta, porque esta concentración es cuando das 3 veces por semana. Como acá estás dando diario, la concentración va a ser como así, como primera fase, porque estás dando diario. Si el paciente tiene tuberculosis que no es resistente y tiene una prueba de VIH que dice que tiene justamente, o que puede reactivo, o sea, es SIDA o VIH, entonces el esquema que se le va a dar tampoco es de 6 meses, sino mira qué esquema es. Otra vez, primera fase, ¿qué es? ¿2 qué? ¿De qué? Termina esa primera fase y luego pasamos a una segunda. ¿De cuántos? 7 meses, ¿no? ¿De qué? ¿Diario o interdiario? Todo diario, 9 meses.
¿A quién no le vamos a dar este esquema? Bueno, este se va a dar a todos los que tengan VIH, pero a quién no se le da, a los que, por ejemplo, tienen compromiso del sistema nervioso, porque esos que esquema se les da, el de un año. Si tiene compromiso de biliar, a poco, ¿no? Y osteoarticular. ¿Me dejo entender? El control de este tratamiento, cada mes se lo ve al primer, segundo y al término. La vaciloscopía se pide mensualmente durante todo el tratamiento, y cuando haya un BK positivo al segundo mes, ¿no?, hay que pedir también una prueba de sensibilidad, o en segunda fase. Pregunto, en segunda fase, que es cuando está acá, ¿debe haber algún BK positivo? Cuando inicia el BK positivo. Pero cuando ya está en segunda, la primera fase es la que va a matar a todos los microbios, ¿te acuerdas que dije? Por lo tanto, pues ese es un criterio. ¿Cómo tú sabes si el paciente está yendo bien? 3 criterios, que es lo que decimos. Buena evolución clínica, o sea, los síntomas disminuyen. Si antes tosía, tose, o tose menos. Si antes había fiebre, ya no hay fiebre. Si antes no podía respirar, ahora respira mejor. Si antes no comía porque no tenía apetito, ahora sí tiene apetito y come. Si antes se cansaba, ahora ya no se cansa. O sea, hay una buena evolución clínica. Segundo, BK. Si al inicio era BK positivo acá, antes de comenzar el tratamiento, y ya está terminando la primera fase, ¿cómo debe ser acá el BK? Negativo. Porque no debo ver, digamos, que estoy dando fármacos bactericidas, no debe haber BK positivo. ¿Y cuál es el tercer criterio? La mejoría radiológica. Así es como se hace el cambio de fase. Eso díganle a su médico. ¿Quién es médico acá? Nadie, ¿ves? Pues eso díganle a su médico. No se cambia de fase por el hecho de que llegó a las 50 dosis. No. Se evalúa, porque puede prolongarse inclusive. Si ha tenido buena evolución clínica, buena evolución bacteriológica y buena evolución radiológica, cambia de fase. Si no, hay que ver por qué y hay que reevaluar el contexto. No es cambiar por cambiar. ¿Ya? ¿Está bien? Acá está el esquema resumido, que no lo ven nada, creo, ustedes, ¿no? Pero acá está el resumen de todos. Estas diapositivas se les va a dejar, no hay problema. Y una mención especial sobre algo nuevo que ha salido en esta modificación del año 2018. El año pasado sale una adenda, es otra modificación que está acá, ¿no? Es la actualización del capítulo de tratamiento de la norma técnica, ¿no? Acá está. Esto sale y hace referencia a eso. Las dosis fijas combinadas. ¿Qué cosas son dosis fijas combinadas? La isoniazida viene, cada una es una pastillita. La rifampicina viene aparte, es una pastillita roja. La pilacinamida viene aparte, es una pastilla blanca o amarilla, dependiendo del laboratorio. Y el dobutor blanco, igualito. Entonces cada pastilla viene individual. La dosis fija combinada quiere decir que viene ahora en una sola cápsula, en una sola pastilla, 2 o 3 medicinas juntas. Eso es la dosis fija combinada. O sea, en una sola cápsula están las 2 ya. Es que depende de la concentración. Ejemplo, acá estás viendo, no veo, ¿no? Vamos a ver. ¿Algo se ve? Ya bueno, vamos a pasarlo acá porque, por ejemplo, acá viene, en una cápsula viene isoniazida 75 miligramos, rifampicina 150 miligramos, ¿no? Y también hay una cantidad de piracinamida como todo lo observen, en cápsula. Entonces acá viene el punto. Si ese paciente, por ejemplo, le corresponde 150 miligramos de isoniazida, y si la cápsula tiene 75, ¿cuántas le vas a dar? 2. ¿No puedo entender? La proporción de los medicamentos más o menos está en relación con la dosificación que se da por kilo de peso, por eso hay una correspondencia. ¿Te parece esto útil? ¿Cuántos toma el paciente cuando son 1 por 1, o sea, individuales? Un paciente, por ejemplo, así adulto como nosotros, de 50 kilos o más, toma 11 pastillas. Porque son 3 de isoniazida, 2 de rifampicina, 3 de piracinamida, más 3 de tambutor. Total, con uno que pesa más o menos 50 kilos o más. Pero si fueran dosis fijas combinadas, ¿cuánto le damos? 3 o 4 capsulitas de esto. O sea, ¿cuál es la ventaja? La administración. ¿Me dejo entender? Es más fácil que pueda tomar 4 que pueda tomar 11. ¿Me dejo entender?
¿Cuándo se proponen las dosis fijas combinadas? Esto ya se propone hace años, tienen casi 8 años o 6 años ya de proponerse que se deberían utilizar. Y el Perú también abogó por eso es que se ha comprado. ¿Cuándo se pidieron las dosis fijas combinadas? Hace 4 años se pidieron acá en el país que lo compren. ¿Cuándo lo han comprado? El año pasado. Así nos fue en el Perú de muerto. Pero ahora mira, en esos años que ha pasado, que son 4 o 5, ahora hay estudios que ya se han hecho en otros países donde ya se ha estado utilizando las dosis fijas combinadas. Y ahí es donde viene la controversia ahora. Porque muchos de los estudios que han llegado de otros países donde ya han estado utilizando, dice que cuando tú utilizas los fármacos solos, o sea, normales como usamos, la recaída es tanto. Y cuando utilizas la dosis fija combinada, recae más que. Entonces ahora la pregunta es si esos datos son correctos que están viniendo de otros lugares. Entonces nos conviene ahora utilizar la dosis fija combinada. Por eso lo que se está planteando es revisar esa información y de repente hacer un estudio, diseñar un estudio para saber si eso es cierto o no. Cuando se propuso las dosis fijas combinadas no habían esos estudios, pues. Como te digo, acá en el Perú se demoró tantos años en que puede haber esto y ahora, pero ya lleva estudios de los lugares donde ya se han hecho. Entonces parecería ahora que no tiene un impacto, porque la razón por la cual tú pedías las dosis fijas combinadas, uno era para que el paciente pueda tomarlo mejor, o sea, mejorar la adherencia, ¿no? El paciente ve más fácil tomar 4 pastillas a tomar 11, correcto. Pero los estudios que vienen contigo de otro lado dicen no, están recayendo más cuando toman la combinada. Y en otros no ha disminuido el sabatón, siguen siendo iguales. Entonces hay que ver ahora qué factores están ahí inmersos. Me dejo entender. Es que todo cambia pues con el tiempo. Y ahorita estoy hablando de algo y de repente acaba de salir una publicación y vamos a hablar mañana otra cosa. Es que es así. Por eso tienes que utilizar. Entonces ahí lo dejamos, por eso sí está, o sea, nuestra norma sí lo avala, por este documento, y la norma pues, ya lo menciona, ya salió una adenda que dice que sí debemos utilizarlo, pero ahora queda a criterio de los médicos, tratantes y consultores evaluar cada caso de forma individual y decidir si van a ser un beneficiario, si darles esto o de repente no, eso ya queda a decisión, pero obviamente previa evaluación. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Cuando es resistente, la cosa cambia, porque acá el microbio es resistente a uno de los medicamentos. Cuando hablamos de resistente, quiere decir que es resistente a uno o a varios fármacos, ¿no? Acá hablamos de esquemas de este tipo: estandarizado, empírico e individualizado. Uno de esos 3. Esta es nuestra modificación que ha salido. Esta es la norma con la cual se aprueba la guía del año 2013, ¿ya? Esta es la resolución ministerial. Bueno, vamos a ver el número, si no me acuerdo, es muy grande, ¿no? 400, resolución ministerial 415-2008. Entonces, ¿qué dice acá para que vean? Cuando los pacientes tenemos con tuberculosis, que sean nuevos o antes tratados, sea protis positivo, ¿qué hacemos? Prueba molecular. ¿Cuál va a ser? Genotype. Si es protis negativo, ¿cuál deberíamos pedir? MODS. Debería pedir, como cada otro, es pedir cultivos. ¿Qué debemos saber? Si sale resistente o sensible a las drogas. En este caso, como está hablando de resistente, nos interesa ver este escenario. Cuando sale o resistente a isoniazida, o resistente a rifampicina, o resistente a ambas. Cuando sale resistente a isoniazida, ¿qué se hace? Se cambia la isoniazida, pues. Ya sabemos por qué ahora. Y si es resistente a rifampicina, se maneja como si fuera resistente a isoniazida y rifampicina. El RR, la tuberculosis RR, que es tuberculosis resistente a rifampicina, se maneja como si fuera tuberculosis MDR. Es lo que dice este documento. Otra vez recordando la clasificación, ¿no?, que nos mencionó el doctor Canguilero ya en el 2010, donde dice que cuando queremos armar un esquema para tuberculosis resistente, debemos armarlo salvando o rescatando alguna droga de primera línea que todavía pueda servir. Ejemplo, si es resistente a isoniazida, no nos va a dar isoniazida. Si es resistente a rifampicina, tampoco le vamos a dar rifampicina, pero si es sensible a aspiracinamida, sí le podemos dar. Y si es sensible al etamutor, también le podemos dar como droga acompañante. Recuerda que el etamutor no es bactericida, pero protege a la otra droga. Segundo, podemos adicionar una quinolona, un inyectable. Una quinolona, como la procesina y un inyectable como carbamazepina, micacina, tal.
y finalmente agregar alguna droga, 1 o 2 o hasta 4 de las drogas acompañantes, y si fuera todavía necesario agregar alguna de esas drogas que recuerdo que para el año 2010 no se sabía todavía si melamine, bedaquiline y linezolid eran poderosos, o sea, eran bactericidas o no para matar tuberculosis. Pero ya te dije que después de 2013, el 14 y el 15 se demuestra que estas 3 drogas sí son bactericidas. Entonces ya estas pasan acá en realidad, ¿no? Entonces aparece esta otra modificación que es la del año pasado. En agosto de 2018 sale otra resolución ministerial que hace una modificación a ese algoritmo que veíamos y dice que ahora para tuberculosis resistente debemos considerar otro esquema adicional. Acá es donde aparece el famoso esquema acortado de tuberculosis resistente, basado en unos estudios que vas a ver, que te voy a mostrar ahorita en un momento, que vienen de África, pero de Asia. Ojo, mira, estamos tomando información que viene de escenarios diferentes. ¿Ahí hay tuberculosis resistente? Sí, pero recuerda que la población a veces no es lo mismo. Hay que por eso analizarla en cada contexto. ¿Qué dice este nuevo algoritmo que salió en agosto de 2018? Dice ahora, frotis positivo, ¿qué hacemos? Prueba molecular. ¿Cuál? Puede ser genotype, inclusive ahora recomiendan MOS. Y si es negativo, ¿qué debemos hacer? Prueba rápida. Entonces, ¿cuál? Molecular. ¿Cuál es la molecular que se aplica cuando son becas negativos? GeneXpert. Y también podemos pedir MOS. Ahora, escenarios. Sale sensible y sensible rifampicina, manejamos con el mismo esquema que conocemos de TB sensible, porque no es resistente. Si sale que es resistente a isoniazida, cambiamos, y ya sabemos cuál es la droga que cambia. Isoniazida se reemplaza por levofloxacina. Si es resistente a rifampicina, como están viendo acá, resistente a rifampicina, se maneja igual como si fuera un MDR. Pero si es resistente solo a rifampicina y no sabemos si es resistente o no a isoniazida, este algoritmo lo que dice es manéjalo también como MDR. Acá viene un comentario. ¿Cuándo? ¿En qué prueba de sensibilidad solamente vamos a tener resultado de rifampicina? ¿En qué prueba de sensibilidad vamos a tener solamente el resultado de rifampicina? Así es, GeneXpert. Recuerda que GeneXpert nos dice la información sobre rifampicina. No sé si isoniazida será sensible o no. Ahora, ponte tú como paciente. Imagínate que tú tienes tuberculosis. Te pregunto, ¿tú quieres saber si eres resistente a isoniazida y rifampicina o solamente quieres saber si eres resistente a rifampicina? Dime tú. Correcto. Es tu derecho. Pero yo te voy a ofrecer ahorita solamente GeneXpert. GeneXpert solamente va a detectar resistencia a rifampicina. ¿Qué dice esta guía? Por eso hay que analizarlo. La guía dice acá, si es resistente a rifampicina y no tengo información de isoniazida, o sea, no sé si es resistente a isoniazida, pero si es resistente a rifampicina, ya mejor te manejo como antidroga. Pero pregunto, ¿qué tal si eres sensible a isoniazida? ¿Te podría dar isoniazida? Sí, a altas dosis. ¿Por qué ahora te digo este comentario? Porque ¿cuánto tiempo me dura un esquema de TB resistente? El esquema de TB resistente no dura 6 meses. Cuando es multidrogo resistente, el esquema dura 2 años o año y medio. Entonces, otra vez, ¿cómo te llamas, hija? Marisa. Una tiene tuberculosis, en este ejemplo hipotético, es resistente a isoniazida, no sabemos si es resistente a isoniazida. Bueno, te voy a dar un esquema de 2 años, hija. ¿Estás de acuerdo? No sé, ¿ves? Ella lo acepta. Por eso digo, no puedes estar de ruido. Te pongo ese ejemplo ahora a ti. ¿Lo aceptas? ¿O quieres que se te haga una prueba más? Ella quiere una prueba más. Quiere saber si es resistente o no a isonial. ¿Para qué? Para darte de repente isoniazida a altas dosis. Y el esquema no va a durar 2 años, dura menos. Pero una vez más, recuerda que la norma nos pone todos los escenarios. Ella pide una prueba más, listo. Podemos hacerlo. Hay que coordinarlo, hay que gestionarlo. Ahí es donde vienen las partes ya administrativas, que no dependen necesariamente del personal de salud ni del médico, sino es administración. Pero ahora otra vez, no, te digo ahorita, te voy a hacer la prueba que te falta, pero nos vamos a demorar casi un mes. ¿Estás dispuesto a esperar? Vamos a demorar 2 semanas. ¿Estás dispuesto a esperar? ¿Te das cuenta? En el caso de ella no está dispuesta a esperar, nos arrancamos con eso. Listo, tú estás en el número 0.
no sé la información, es resistente y listo, perfecto. En cambio, esta es la ella quiere saber si es sensible o no. El esquema puede ser este o puede ser este, ¿no? Por eso es que cambia. Eso ya es decisión individual. Pero para que veas que esa decisión individual también impacta en la comunidad, porque si yo me demoro en tratarla, o si la trato mal, va a afectar a la comunidad. ¿Ya? Esto amerita ya una discusión, esto es más una discusión médica y con biólogos. ¿Ya? Pero más o menos para que sepas de dónde, por qué cambia, otro cambio, por eso hay que interpretarlo todo en su contexto. Bueno, acá dice que podemos emplear el esquema anterior o agregar estas drogas nuevas. Acá viene el punto. Un esquema de este tipo de techo, ¿cuánto tiempo dura? 2 años a año y medio. Pasemos a la siguiente. Nuestra norma técnica de 2013, como en el anterior, basada en la recomendación. ¿Te acuerdas de esta recomendación? ¿Esta recomendación de cuánto es? 2010. Y nuestra norma de 2013 dice hay que hacer lo mismo que dice eso, ¿no? Entonces, elegir una droga de primera línea, una quinolona, un inyectable, un refuerzo con drogas del cuarto grupo y luego agregar todo lo que se pueda si es que es necesario. El esquema estandarizado es esto. ¿Cuándo le llamas esquema estandarizado? Cuando no tienes ninguna prueba de sensibilidad del microbio que tú tienes, ni de quién te ha contagiado y por lo tanto no sabes si es resistente o no. No sé si me entiendes. O sea, tenemos un paciente con, ejemplo, sale BK positivo. Ya, si es BK positivo, ves tuberculosis, pero el BK no me dice si es resistente o no. ¿Eso es el cultivo o la prueba molecular? Listo, entonces pregunto, pero ahorita vamos a poner que ella ha perdido ya 20 kilos. Ahorita está con una fiebre de 39, frecuencia respiratoria de 36, saturación 80. Tiene que ingresar a UCI, a emergencia, se va a morir. No sé si me entiendes. Debido a que su condición es crítica, y ahora me da el dato: su esposo tiene tuberculosis en el dedo. Un ejemplo, ¿ya? Pero el esposo se murió ya y es por referencia, no lo que usted dice, pues no tengo ninguna prueba que me demuestre que es así. Entonces yo estoy creyendo todo, no sé si me entiende. Veo un cuadro muy extenso, parece que de verdad es resistente, pero no tengo nada que me muestre. ¿Me dejo entender? Creo nomás, pero la situación de ella es tan grave que no voy a, como dicen, no puedo esperar. ¿Me dejo entender? Entonces me la juego. Ese es el estandarizado. Tienes un paciente que tiene factores de riesgo para TMDR, ejemplo, ¿no? Su esposo tenía TMDR, conviviente, contacto, y por la severidad de su estado, yo te digo, está tan mal que si no hago ahorita nada se me muere. Entonces, por la severidad de su estado, no se puede esperar su prueba de sensibilidad de ella ni de su contacto, que ni hay tampoco. Entonces, porque creo, ¿te das cuenta? Creo que es resistente, le arranco un esquema de teoría resistente. Ese es el estandarizado. O sea, es porque sospecho. No hay nada que me confirme. Pero ya sabes cuál es el requisito. Tiene que haber gravedad. ¿No? Hay gravedad y hay factores de riesgo para TB, etc. ¿Está bien? Sabes que tampoco al champú, cualquiera le haga. No. Hay un factor de riesgo y encima está grave. Entonces, le arranco. Puede que me esté equivocando, ¿no? Pero por esa condición le arranco un estandarizado. No hay prueba que me diga. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces le arranco, y acá sabe. Primera fase. Todos los tratamientos tuberculosos tienen 2 fases, hemos dicho, primera y segunda. Primera fase, 6 a 8 meses con el Cambutol, piracinamida, levofloxacina y canamicina. Tú dirás, ¿dónde está la isoniazida y rifampicina? No hay, pues. Porque recuerda que estamos hablando de MDR. Estoy creyendo que es un multidrogo resistente, por lo tanto es resistente a isoniazida y resistente a rifampicina. No me voy a dar. Entonces, ¿quién me reemplaza la isoniazida? Levo. ¿Quién me reemplaza la rifampicina? El inyectable. Por eso, el nuevo núcleo de tratamiento en el esquema de TMDR es la levofloxacina y la canamicina. Apoyado con, como dice la regla acá, ¿te acuerdas? Si creo que es resistente a isoniazida y rifampicina, entonces, primero, le agrego cualquier droga de primera línea que todavía me sirva. Como estoy creyendo que es resistente a isoniazida y rifampicina, pero piracinamida sirve. Etambutol también, por eso le agrego etambutol y piracinamida. ¿Correcto?
le estoy dando ya el nuevo núcleo, una quinolona y un inyectable. Ya tengo 2, 3, 4. ¿Está bien? 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora, ¿qué dice la regla? Agregar 1, 2, los que sean necesarios de este grupo. Etiономía, cicloserina, paz. Y es lo que se hace, etiономía y cicloserina. Por lo menos 2 agregan. ¿Cuántas horas estás tomando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es primera fase, diario. Ojo, cannabicina es inyectable. Diario. Tu poto, disculpa la palabra, te va a doler, ¿eh? A la semana no, ya te va a doler. Todos los días te voy a poner en tu nalguita para que suene mejor ya. Te voy a poner la cannabicina todos los días. Para aquellos que conocen el Hospital Carrión, ¿alguien conoce el Carrión? Ya, para ti conocer, ¿no? Ya, anda a la unidad de tuberculosis y ahí vas a ver a los pacientes. Los pacientes lloran. Ven el inyectable y ya lloran. No te miento, hasta broma. A ver, ¿tú te has puesto penicilina alguna vez? Ya, ¿cuántos días? 3. ¿Y te dolió o no? Si te digo que te voy por una semana. 6 a 8 meses diario. Por eso tú no aceptaste hacer un tratamiento. Te voy a poner. Tú has aceptado. Te arrepentiste. ¿Ves? Por eso. Ahora, si esta primera fase va bien, ¿cómo? Clínicamente, radiológicamente y bacteriológicamente, recién de cambio a segunda fase. ¿Y segunda fase cuánto es? De 12 a 16 meses. Y es todo lo anterior menos el inyectable. ¿Por qué saco el inyectable? Porque el inyectable es potente bactericida. En segunda fase solamente le quiero efecto esterilizante. Entonces el inyectable ya no me sirve. ¿Por qué dejo la levo? Porque la levo es las dos cosas. Es esterilizante y a la vez bactericida. Por eso se queda. ¿Ya? Entonces suma los meses. Por eso ven. Lo más corto, 18 meses. Lo más largo, 24. Entonces año y medio, 2 años. Ese es el problema del esquema de tratamiento para MDR, que es muy largo. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos de los pacientes abandonan. De cada 10 pacientes que comienzan este esquema, 3 a 4 abandonan y no terminan el tratamiento. Mira, es mucho. 3 a 4 es un montón. Y eso pasa también acá en Huancayo. ¿Te das cuenta? Por eso apareció esto, el famoso estudio de Bangladesh. Bangladesh es una zona en Asia. Ahí hay bastante tuberculosis también. Es un pueblito chiquito, así como Haití, o pero un país, pero hay bastante tuberculosis. Entonces, ¿qué han hecho ahí? Han ido los investigadores ahí y han probado un nuevo esquema ahí. Acá está el nuevo esquema que ya se publicó. ¿Esto se publicó cuándo? Mira, 2010, mira los años, ¿eh? ¿Y qué dice esto? Dar solamente 9 a 11 meses, o sea, ni siquiera un año, este esquema. Isoniazida, ojo, ¿esto es para quién? ¿Para quién es? Para un paciente que es MDR, o sea, es un paciente que es resistente a isoniazida y rifampicina. Ojo, otra vez, ¿a qué es resistente? Isoniazida. Pronto, si es resistente a isoniazida, ¿le doy isoniazida? No. Bueno, ya, pero ¿qué dice el régimen de Bangladesh? Ahí estamos, país del tercer mundo, país pobre. Listo. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Dale isoniazida, pero a altas dosis. Pero ojo, sigue siendo isoniazida. Mira lo que están haciendo. Por eso analiza. Estamos hablando para MDR. Si es MDR, resistente a isoniazida. Y le voy a dar isoniazida. Ya, eso dice Bangladesh. Hay que dar isoniazida. Etambutol y piracidamida. Bueno, acá no cambia. No estamos de acuerdo. Cannabicina, ahí está el inyectable. Va una. Recuerda que como es MDR debe haber un nuevo núcleo. ¿Quién reemplaza el isoniazida? A ver, busquemos. ¿Dónde está la quinolona? Acá está. Moxifloxacino a altas dosis. ¿Por qué altas dosis? ¿Quién reemplaza la rifa? Caña. Entonces acá está. 2. ¿Y qué es esta droga? Proteonamida, que en el país no existe. En Asia sí hay. ¿Cuál es el equivalente, entre comillas, a la proteonamida? La etionamida, que acá en el país sí hay.
retinamida? ¿Qué es retinamida? ¿No te acuerdas? Retinamida no es ni siquiera débilmente bactericida, es bacteriostático. Acá está, bacteriostático. O sea, ¿mata? No mata, atonta. Mira dónde está la clofazimina, ¿acá ves? Clofazimina, grupo de medicamentos cuya evidencia no está demostrada si funciona o no. Entonces, Bangladesh, que dice, bueno, acá también tenemos tuberculosis, acá somos más pobres, hay que darle con lo que tenemos, listo. Isoniazida, mira, altas dosis, estos dos, mira, etinamida, que es bacteriostático, y clofazimina, que sabes que no va a funcionar. Ese es el famoso esquema de Bangladesh, andado por 9 a 11 meses. La OMS vio que, primera fase, ¿ya está? 4 a 6 meses, y segunda fase, 5 meses. Total, de 9 a 11, te digo. No dura el año. A altas dosis. Este es el famoso. ¿Qué dice nuestra norma técnica? Hay que darle este esquema que está acá, que es el esquema de Bangladesh, se llama también el esquema acortado de TB resistente o MDR. Es acortado porque ¿cuánto dura el otro? 18 o 24 meses, pues dura menos. ¿Qué dice nuestra norma? Que a los pacientes que son resistentes a rifampicina o MDR y que no han tenido un tratamiento anterior, o sea, con drogas de segunda línea, o sea, solamente así manejados con isoniazida, rifampicina, ¿no? Y en los que la resistencia a las quinolonas y a los inyectables de segunda línea ha sido excluida. ¿Cómo se excluye? Excluye quiere decir que estoy seguro que no es con prueba de sensibilidad. Hasta ahí estamos bien. Pero dice, ha sido excluida o se considera muy improbable. ¿Cómo considero yo muy improbable? O sea, yo creo que no es. Pregunto, ¿debo estar creyendo o debo estar seguro que no es? Claro, debo estar seguro. Estamos en el siglo XXI. Estamos en un país donde hay tuberculosis resistente. Acá no puedo, salvo que sea una situación de gravedad, que será uno que otro, en el resto tengo que estar seguro. Si no voy a generar más resistencia. Pero la norma dice que vamos a hacer esto. Aquí se incluye, confirmar la susceptibilidad, ¿cómo? Con prueba de sensibilidad, o se presume la efectividad, o se presume de las quinolonas y infección. Ahí es donde viene el problema. Y entonces, ¿qué te parece este esquema? Pero si me sigue, ¿tú crees que funciona? Si es resistente. Entonces, vamos descartando, ¿no? ¿Tú crees que funciona esto? No creo, ¿no? Así le dé más alto, no es resistente. Y entonces este no funciona. ¿Lo tenés? ¿Tú crees que funciona? ¿Clofazimina? No se sabe, no tenemos información. Entonces pregunta, ¿qué cosa no está clara? Estos dos. ¿Y quién está protegiendo a la moxi? La caña. ¿Y quién protege la caña? Y aparte el soldado me dice que quiere dejar en el hospital. Y la sinonimia. De ahí voy a hablar con tu Pero que me personal. en nuestro país, después de la resistencia isoniazida, después de la resistencia de MDR, otra resistencia en nuestro país es A y la sinonimia. Eso no hay en Bangladesh, pues. Acá sí. Entonces pregunto, piracinamida puede que nos ayude como puede que no. Y el tampoco recuerda que es bacterioso. Mira, primera fase, me la estoy jugando, ¿no? Pero en la segunda me quedo solamente con moxia. Solo se queda moxia. ¿Ok? Ya no hay isoniazida ni siquiera, pero tampoco iba a hacer, pero o sea, me quedo solamente con moxia. Entonces, por eso este esquema ha sido muy criticado. Y eso es lo que les estoy transmitiendo con ustedes. Porque ya hay estudios que han salido, porque así es la medicina, se hacen estudios. Y los estudios dicen que este esquema, contrariamente a lo que se presentó cuando se presentó el esquema de Bangladesh, salía que ya vio buenas tasas de curación.
y aparentemente no había muchas recaídas, pero cuando se va repitiendo esto en otros escenarios parece que ahí sí es diferente, ahí sí está viendo más bien no mucha curación y más bien sí están habiendo recaídas. Entonces otra vez hay que evaluar el contexto, hay que ver si es adecuado este esquema o no en cada zona. Y otra vez el médico, otra vez juega un papel importante, que hacer una buena anamnesis, un buen estudio de las drogas, asegurarse las sensibilidades y ver si el esquema que en tal caso se va a indicar va a ser el mejor. Mucha responsabilidad, pero hay que hacerlo. ¿Se entiende? Por eso este esquema parece que no es tan bueno como lo pintaron. ¿Me voy a entender? Entonces hay que ver. Y un dato más, en el Perú, nuestro país, este es Perú, Instituto Nacional de Salud, Perú, se estudiaron las muestras del 2014-2015. Mira, ¿cuál es la mutación más frecuente que se encontró por las pruebas de sensibilidad? ¿Cuál es la más frecuente? La resistencia a KG. KG. ¿Y cuál es la otra resistencia más frecuente? LHA. ¿Y cuál es la otra resistencia más frecuente? La combinación de ambas. ¿Ya? Pregunto, ¿qué cosa es resistencia de KG? Ya te olvidaste. Es comer un ceviche bien y picante. Ya te olvidaba, ¿eh? Mira, todo nuestro ser. ¿Ves? Todo bien, entonces hemos pasado. Ahí está. Cuando hay resistencia del gen KG, ¿qué es? Resistente a isoniazida. Cuando hay resistencia a INHA, ¿qué es? Resistente a isoniazida. Entonces, por eso el contexto en el Perú es diferente al contexto en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile. No es el mismo. Entonces, ¿qué dice este reporte que te estaba mostrando acá? Dice lo siguiente. Ya lo viste, ¿no? Dice esto, mira, que la resistencia en el Perú de muestras de pacientes que eran MDRs, o sea, la resistencia más frecuente es a qué? Al gen KG. ¿Y el gen KG qué es? Por eso en nuestro país, Perú, la resistencia isoniazida es más por mutación del gen KG, por lo que el uso de isoniazida en altas dosis no tiene sentido. ¿No comprender? Y esto es el famoso estudio STREAM. El estudio STREAM es un estudio que ahorita está corriendo en el mundo, que es justamente para ver cuál es el mejor esquema para estos tipos de pacientes con multiresistencia. Y acá están evaluando las nuevas drogas de la quilina, la imesulina, de la manit, para ver si es mejor un esquema de 12 meses, 19 meses. Eso está evaluando, y en qué dosis, en qué combinación. Y entonces en el mundo lo que se está esperando es el resultado de este esquema. Se está esperando el resultado del estudio para saber si esta combinación nos va a ayudar a reducir recaídas y fracasos. ¿Me voy a entender? ¿Se entiende, no? Vamos a preguntar ahí. Entonces luego está el esquema empírico. ¿El esquema empírico cuál es? El esquema empírico es aquel esquema que se utiliza cuando tienes un paciente que tiene tuberculosis resis. O sea, tienes, mejor dicho, la prueba de sensibilidad del paciente, pero es una prueba rápida. O tienes la prueba resistente convencional, o sea, la de 11 drogas, pero de su contacto del caso índice. O sea, acá sí tienes la prueba, ya sea una rápida, que es de una o de 2 drogas del paciente, o tienes la prueba convencional de todas las 11 drogas de la persona que lo contagió. Entonces, acá sí sabes que es resistente. ¿Me van a entender? Entonces se llama un empírico. ¿Pero por qué se llama empírico? Porque uno, es la mía, pero es solamente de 2 drogas, pues, no sé de las otras. O es la de 11 drogas, pero la de él, que es la que creo que me contagió, pero no es la mía total. O sea, yo no tengo prueba convencional o completa. Por eso se llama empírico. Entonces le arranca. Es un contacto indomiciliario, que es resistente y que procede de ese estado y no se muestra el resultado. También puedo considerar un empírico si tengo una prueba de sensibilidad. Y es lo que se hace, tengo prueba de sensibilidad resistente a isoniazida, ¿qué hay? Cuando es resistente solo a isoniazida, ¿qué hacemos? Cambiamos por levofloxacino y se da un esquema ya no de 6 meses, sino de 9 meses. Cambia la segunda fase y todo es ya. El esquema entero resistente.
a la rifampicina. Esto ya se eliminó porque se considera en un momento y está en la norma, pero en la práctica ya no se ejecuta y se maneja como resistente a la rifampicina. Y el esquema individualizado es cuando tú tienes un paciente y tú tienes la prueba de sensibilidad completa a las 11 drogas del propio paciente. Entonces acá sí estás totalmente seguro que ese es el microbio y esa es la única resistencia y en lo demás no hay. Y entonces, dependiendo de qué es resistente, ya sabemos cuando es resistente o MDR se va a hacer el esquema, pero si es resistente solo isoniazida o etanoltor, se hacen las combinaciones diferentes que están sugeridas acá en la norma técnica. ¿Quién debe indicar este tipo de esquema? Cuando esté sensible, el médico de tu posta. No tiene que ir al hospital, el médico de la posta, nomás tiene que evaluarlo e indicarlo. Sí, por eso, pero siempre y cuando sea sensible. Porque si tú crees que es resistente, no, lo refieres. Ya sea para que inicie un esquema estandarizado, donde no hay prueba, empírico, donde no hay una prueba parcial, o individualizado, donde ya tenemos toda la prueba profesional completa. Y acá que me indica, el consultor, acá no es el y cuando es XR, esto solamente lo indica un médico especialista y que trabaja en una unidad especializada de producción que en el país solamente está en un certificado. Y el esquema modificado va a ser consultor. Por ejemplo, el esquema modificado es que no se sale solamente de los medicamentos y como consultor. Entonces, en conclusión, tenemos un paciente que tiene tos y flema más de 15 días, sintomático respiratorio, debemos tomar su vasculoscopía. Lo ideal es en menos de un día debe tener su resultado para confirmar si tiene stevia o no. Sale BK positivo, no tiene factores de riesgo para los no resistentes, y tenemos un esquema de TB sensible en menos de 24 horas de conocido el caso. Y de todas maneras, ese BK se va a una prueba de sensibilidad o molecular o cultivo. Ojo, ¿para qué? Para estar seguros que, porque recuerda que el BK no me dice si es resistente o no, eso es lo que me va a decir si es resistente o no. Entonces, yo inicio tratamiento con el BK, porque es TB, pero espero más o menos el resultado del genotype que más o menos sale en 72 horas o 3 días y lo hago y se coordina bien, entonces ya sé si es resistente. Si acá sale que es resistente a isoniazida y rifampicina, es MDR, por lo tanto inicio un esquema empírico porque solamente es una prueba de sensibilidad rápida, no tengo la prueba de sensibilidad completa. Y luego espero el cultivo para tener la prueba de sensibilidad completa a las 11 drogas. Y acá confirmo si es de verdad resistente, como dice acá, o si de repente es más resistente a otras drogas o inclusive en XDR. Y hago los ajustes necesarios al tratamiento. Todo eso no debería demorar más de estos días que están fijados acá, pero en la práctica sí demora. Entonces el tratamiento de la TB-XDR, que es, acá se emplea otro núcleo, acá ya no hay isoniazida, porque es resistente, acá no hay rifampicina, porque es resistente, acá tampoco hay quinolona, porque es resistente, tampoco hay inictale, porque es resistente, acá se emplea otro núcleo. Entonces tenemos un núcleo oral básico que es el linezolid, que ya te dije que ahora se está demostrando que es bactericida, el la vedatilina o el de la manil. Entonces, no sé, el linezolid con vedatilina o el linezolid con de la manil. Ese es el nuevo núcleo oral. Pero también puede ser, en algunos no se les da este tratamiento oral, sino el endovenoso. Puede ser linezolid con peridosina, ¿no? Y acá también entra un linezolid como sacan. La fase intensiva dura de 8 a 12 meses. Mira, o sea, la primera fase. Entonces, la fase intensiva es la primera fase. Dura de 8 a 12 meses. Y el tratamiento con el núcleo básico endovenoso, ¿no? Y 6 meses con el núcleo básico oral. O sea, en total, ¿cuánto dura esta primera fase? Mira. De 8 a 12 meses, primero con el núcleo endovenoso. O sea, primero arranco con esto. Le pongo el linezolid a la manera, acá el incremento en el cuadrillar. De 8 a 12 meses. Más 6 meses de oral. O sea, 8 más 6, 14. O 12 más 6, 18. O sea, más de un año. Más de un año dura la primera fase. Más de un año. Y si esto sale bien, recién le pasa a la segunda fase. ¿Cuánto dura? De 12 a 18 meses. O sea, si eres XDR, mira cuánto va a durar tu tratamiento. Ojo, y como este tratamiento de 8 a 12 meses es endovenoso, este tratamiento es hospitalizado, porque se te pone una vía venosa central. Estas drogas entran por una vía venosa central, no entran por acá, por lo tanto es hospitalizado. Esta primera de 8 a 12 meses es hospitalizada. O sea, las 20 camas que hay, se hospitaliza el paciente y esa cama está separada hasta 6 a 8 meses. 8 o 12 meses. Como no hay
camas exclusivas para tuberculosis. Por eso es que muchos de los pacientes que tienen origen de múltiples leches no están siendo tratados. Están esperando que haya cama. Hay algunos que están esperando ya 3 años y hasta ahora no son tratados. Cada año que pasa, sigue contagiando a otros grupos más, pero ya no de MDR siquiera, sino de XDR. Este es el Linezolid, muy buena droga. Después del 2010 se hicieron un montón de estudios, por eso que para el 2016 ya se sabía que era bactericida y potentísimo, muy bueno. Es tan bueno como el Linezolid. Buenazo. El problema es que una tableta de Linezolid cuesta 300 soles. Una sola tableta. ¿Cuántas pastillas de Linezolid toma el paciente en XDR? De 2 a 4. Saca tu cuenta. Y eso es solamente el Linezolid, ¿no? Carísimo, pero buenaza. ¿Dónde actúa la droga? Acá. Actúa en el ARN de la bacteria del bacilo de Koch, lo desacopla y hace que este ARN no puede sintetizar nuevas proteínas y finalmente esta bacteria no puede ni reproducirse ni generar energía, por lo tanto se muere. Bedaquilina, que es el otro fármaco nuevo que te dije, buenazo también. ¿Dónde actúa? Este actúa acá, en una especie de poro que tiene la Mycobacterium tuberculosis, bloquea este poro y hace entonces que la bacteria se hinche por dentro. Es como si le taparas el poro por donde escapaba el agua. Y hace que se hinche, entonces la bacteria termina por reventarse. Buenazo, lo mata. Y este es el otro, de la manitz. Por eso digo, esas son las 3 nuevas drogas buenas que se han descubierto en estos pocos años nada más, pero como son buenas, no las vamos a usar solas, porque ya sabemos qué pasa cuando se utiliza una droga sola. Se hace resistente. Cura rápido, o sea, negativiza rápido, pero va a recaer ahí mismo y con resistencia. Por eso es que ese error no se quiere cometer. Nos las estamos jugando, ¿no? Porque estos son pacientes ya con resistencia amplia. No tienen que ser resistentes, ¿qué le voy a dar? Nada, ahora, invita nomás, ¿no? De la manita, también muy bueno, ¿eh? Actúa acá sobre el mismo poro que vimos acá y a diferencia del anterior no lo hace hincharse, sino hace que se deshidrate y hace que se caiga y se muere. Listo, digo de otra forma, no más. Pero ahora, ¿cuál es el problema con estas 3? Aparte del costo. Linezolid, cuando se da más de 10 o 15 días, porque acá se va a dar por meses, puede causar problemas en el corazón, arritmias, inclusive paro cardíaco. Bedaquilina lo mismo, de la manit lo mismo. O sea, son drogas que pueden dañar el corazón. Por eso tiene que haber un montón de estudios. Por eso es que el tratamiento es, en la primera fase, ¿cómo es? Hospitalizado. Ese paciente está hospitalizado con su monitor y está echado ahí. Ese paciente puede caminar, solo que está ahí por el tratamiento. Porque puede morir de un infarto, o puede morir de una ACV, porque genera arritmia, un pequeño émbolo, se va acá y se pierde. ¿Se entendió? Entonces, ¿tenemos buenas armas ahora? Sí, tenemos unas 3 buenas, pero hay que ver ahora si funciona. Y ya ves, hay nuevos esquemas acortados. Ojo con eso del acortado, puede que no sea tan útil como al inicio parecía que sí lo era. Habrá que revisar otra vez toda la información y cerciorarnos si de verdad va a ser bueno o no utilizado. ¿Está bien? ¿Entendió? Pregunte. No quiero preguntar. Se han puesto tristes. Fuerte. Mañana no estoy presente por motivo de trabajo, no sé si me han preguntado. Esta duda tengo. Cuando hay un paciente de TB, ¿no? En la primera fase, según protocolo se tiene que pensar a toda la familia, ¿ya? Para ¿no? ver que no tenga este contagio de situación. ¿Qué pasaría si su familiar directo no tiene nada de nada de
no apruebo o no tiene tiene ninguna alteración. ninguna alteración. O sea, le han hecho todo y no hay nada. ¿Suele ser esos casos? No sé si tiene algún reporte del paciente directo, su esposa, ¿no? No, nada, le dan el estudio, de radiografía, nada negativo. En esos casos, ¿qué es lo que se llama? Ese se llama el estudio de contactos que falta. O sea, tú cuando tienes una persona enferma, tuberculosis, tú lo que tienes que hacer, uno, con esa persona, lo vas a educar, le vas a decir que coma bien, que se cuida al concepto, que se la mascarilla, todo lo que tiene que hacer él, y encima vas a decirle obviamente que haya ventilación y todo lo demás, ¿ya? Y en su entorno, o sea, con las personas que estuvo en contacto, sean familiares o no, si viven debajo del mismo techo, vivieron debajo junto con él, en el mismo techo, esos son contactos intradomiciliarios, entre su esposa, sus hijos, etc. Pero también se tienen contactos fuera de domicilio, que son los extradomiciliarios. Ejemplo, ¿qué se hace con el contacto? Evaluación médica. Sea niño, adulto mayor. Segundo, vaciloscopía si es terapia respiratoria. Tercero, radiografía. Y eso es lo mínimo que se evalúa. Si eso todo sale ok, ¿no? O sea, normal, tengo que evaluar ahora. ¿Es solamente un contacto infectado? ¿Me va a contar? Porque si es un contacto infectado, ahora, debe ser terapia preventiva, depende si es grupo de riesgo. Si es resistente, ahí es donde viene el problema. Como vamos a verlo acá. Porque cuando es contacto de TB que no es resistente, le damos una terapia preventiva con isoniazida. Sí. Porque no es resistente, pues. ¿Y por qué damos isoniazida? Porque no es rifampicina. Porque no doy viracemia. Porque es bactericida precoz, pues. Por eso es que le doy isoniazida. ¿Ya? Pero pregunto, ¿qué pasa si es contacto de un MDR? Si este MDR es resistente a isoniazida, ¿le voy a dar isoniazida? Claro, ahí tengo que pensar en otra cosa. Y el problema es que en el mundo todavía no se ha llegado a un consenso formal u oficial. Eso no quiere decir que no se esté dando profilaxis a contactos de MDR, que sí se está dando, pero no es oficial. Pero sí se está dando profilaxis con, por lo tanto, no puede ser eso posible, porque es resistente. No puede ser posible, porque es resistente. Lo que se está dando es con profilaxis con imunodosis. Pero eso no es oficial, porque no hay ningún documento que diga sale. Entonces, a la pregunta que te hice, si todas las pruebas salen normal, yo asumo que es un contacto infectado. Por lo tanto, evalúa si está en grupo de riesgo. Por ejemplo, es un niño, allá, terapia preventiva podría ser, pero no con isoniazida, pues, ¿sabes? Pero ahora, si no está en grupo de riesgo, ¿qué hago? Podría observar. ¿Y cuánto tiempo se hace un seguimiento cuando son contactos de MDR? 2 años. Durante 2 años por lo menos en la periódica. ¿Sí? 2 años, ni siquiera un mes, ¿no? 2 años. Eso lo vamos a ver acá, algo rapidito de repente. Eso se llama prevención de la tuberculosis. Bueno, no queremos que nos dé tuberculosis, nos vamos a vivir pues, a Suiza. Ahí no hay tuberculosis. Nadie te va a contagiar. Y el que quiere puede sacar su boleto y se va, ¿no? Pero vives en el Perú, pues, así que te vayas a Lima, Arequipa, donde vayas, hay tuberculosis. Y si te vas a Lima, sabes que ahí hay más. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Bien? A ver. Antes todo el mundo se iba a Lima, pues haga Falabella, Ripley, ¿no? Cinemax, Cineplan. Bueno, ahora ya no vas, pero por eso, pero sigue siendo igual, ¿no? Ya está. Prevención de la tuberculosis, entonces, ¿qué se mira? 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria es aquella que la primaria es hacer todo para que nadie se infecte, nadie se contagie. O sea, tengo que hacer todo lo posible para que nadie se contagie. Solo de contagio. Por lógico, entonces, no quiero que nadie se contagie. ¿Qué hago? Lo mato a la persona. ¡Pah! Listo, ya está. Ya nadie se contagia. Puede ser una opción, ¿no? Así hay gente que piensa que es mejor darle racumitis. Ya, se acabó. Te cuento una anécdota. Un paciente una vez, siempre la cuento por esta anécdota, para aquellos que han escuchado. Hace como 8 o 9 años, un paciente que tenía tuberculosis MDR. Inició un tratamiento, lo dejó a los 2 meses, no toleró los medicamentos, volvió a iniciar después de como 6 o 7 meses,
volvió a dejarlo, luego volvió a iniciar, volvió a dejar, 3 veces dejó. Alcohólico era el paciente, ya para la segunda vez que él dejó, ya su familia lo había botado de la casa, así que la tercera vez que apareció, en realidad vivía en la calle, ¿sí? Y lo dejó la tercera vez, lo encontraron botado ahí en la calle, durmiendo. Abandono, varias veces. Hasta que un día ese señor está caminando por la calle, ya flaquito, bien débil, muy mal estado. Está caminando, dice, cerca a un lugar bien conocido en un distrito, que no voy a decir cuál es. ¿Ya? Está caminando por ahí, dice, y de pronto lo que está caminando, ¡guau! Se le cae. ¡Pum! Un par de almas caritativas que estaban por ahí se lo voltean y ven pues, que no respira. Le hacen reanimación. Uno le pachuca, dice acá, y el otro le ese señor al final se murió. Murió en la calle. Murió en la calle, paciente con que abandonado. ¿Cuál es el problema? Así es. Y cuando después hicimos la averiguación, no fueron 2, fueron 4 personas. Mira, qué tanta suerte tuvo ese paciente, ¿no? Porque tú te caes y nadie te ayuda. Justo ese señor que era IMD, lo ayudan 4 personas, lo auxilian. Pregunto, ¿se habrán contagiado? Claro, fue. De hecho, ahora la pregunta es, ¿dónde están? Puede que sigan de repente esperando, o sea, de repente el microbio, lo que pudo entrar de repente fue un poquito, nada más. Todo eso es hipotético. Y de repente tan poquito entró que hasta ahora pues, no se enfermó. No lo sabemos. Así pasó. Entonces, por eso hay que hacer todo lo posible. Acá es evitar que se infecte. Entonces, ¿cómo evito que se infecte? Bueno, uno lo mato, ¿no? 2, no lo voy a matar, ¿no? 2, no quiero que contagie más, Acá estoy evitando, en prevención primaria estoy evitando que se contagie o reducir en lo máximo que se pueda contagiar. ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? Lo hipnotizo. No sé, pues. En prevención secundaria es, acá ya no pude evitar que se contagiara, ya se contagió. Pero acá lo que voy a hacer es evitar que enferme o detectar la enfermedad precoz. Porque ya se contagió, ya no pude hacer nada. ¿Está bien? Y en la prevención terciaria es, ya no pude evitar que se contagie, ya no pude evitar que se enferme. Acá lo que tengo que hacer es evitar que quede con una discapacidad severa, o sea, tratar de que quede con la mejor lesión posible. En otras palabras, que tengan la mejor calidad de vida acá. Porque ya no pude hacer nada, ya se me fue todo. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles de esas 3 cosas estamos haciendo nosotros? ¿O no estamos haciendo nada? ¿No? Ahí es donde viene ahora esta reflexión, ¿no? Veamos, vamos a ver si estás haciendo algo ya. Prevención primaria, evitar que se infecten o evitar que adquieran la enfermedad, ¿no? Buscar a todos los que son sintomáticos. Porque ¿quién es la persona que tiene tuberculosis? Hemos dicho que la gran mayoría de pacientes que tienen tuberculosis, el 70% tienen tos y flema, o sea, son sintomáticos. No todos, pero la mayoría sí lo son. Entonces, si yo quiero evitar que se infecten, tengo que detectar lo más rápido posible los casos de tuberculosis. Entonces, ¿a quién voy a buscar? A los sintomáticos. Pues lo primero que tengo que hacer es buscar sintomáticos respiratorios. Ya pues, ¿estamos haciendo eso? Primero en mi posta, pues, ahí trabajo, o en mi centro de salud. Luego después será de repente en mi comunidad. Pero tengo que buscar, ahí tengo que parar la oreja. ¿Y me conformaré con un becado? 2 becados? No, ¿qué debo hacer? Claro, aparte de rayos X, ¿qué más debo hacer? Acostumbre, pidan cultivos,
No te dejes solamente convencer por el BK, pide cultivo. Y si es mejor todavía, prueba de sensibilidad o una prueba molecular. Puedes pedir cultivo MOX. Segundo que debemos hacer acá, vacunación con BCG. La BCG no va a evitar que adquiera la tuberculosis, pero sí va a evitar que le dé las formas graves de tuberculosis, que son las que se veían en 1910, 1920, 1930, que era la meningitis tuberculosis y la tuberculosis miliar. ¿Me entender? El año pasado nomás, ¿quién trabaja acá en el carro? El año pasado nomás, un par de niños acá en el hospital de Carmen, acá Huancayo, se han muerto de meningoencefalitis tuberculosa. ¿Eso en el siglo XXI debe haber? No, pues eso son lo que se veía antes de que hubieran antibióticos. ¿Cómo vamos a ver eso ahora? No es posible. No sé si me entienden. Y encima, antes de que hubiera BCG también se veía eso. Pero ahora no sigue. O sea, ¿cómo se va a ver esos casos? ¿Qué te está diciendo eso? Pues estamos haciendo prevención primaria. Y lo otro es hacer control de infecciones en su casa y en mi posta o en mi centro de salud. Justamente ¿para qué es el control de infecciones? Para evitar los contagios y hacer buena ventilación natural, abrir ventanas, que entre más iluminación o rayos solares a la habitación que tiene radiación UV que puede matar al bacilo. No hacer tu casa como un búnker, ¿no? Donde no hay nada de ventanas. ¿Sí o no? Es acá para la tuberculosis, ahí estás muerto, no sirve. Para otra cosa servirá, ¿no? Claro, ella puedes hacer lo que te guste, pero para tuberculosis no te sirve, ahí se queda todo. Entonces acá está, evitar, ¿no? En los sintomáticos. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar los sintomáticos respiratorios? Informando, pues, educando y comunicando. Haciendo que el paciente, que ya sabemos que tiene tuberculosis, use su mascarilla, en este caso el respirador es acá. Bueno, no, pero mascarilla estoy bien. Que el paciente se cubra al toser. Si no tiene mascarilla, por lo menos que se tape. Ya que con eso estamos reduciendo por lo menos que contagie. Pues nadie dijo eso. Hacer mejores medidas de bioseguridad dentro de lo que se pueda, ¿no? Tanto en el establecimiento, en el trabajo y donde lo atendemos, en su domicilio. Promover la ventilación, como decía, BCG y control de infecciones. Entonces vamos acá. La vacunación BCG se tiene que hacer, ¿por qué? Porque evita las formas graves. Entonces, así le dé tuberculosis, no le va a dar esta forma grave y por lo tanto puede sobrevivir. Esta es la única vacuna que existe hasta la fecha. No es la mejor vacuna, como tú estás viendo, solamente evita formas graves. La protección del BCG es máximo entre 6 a 10 años, o sea, una vez puesto en el niño, algunos estudios dicen que lo protege solamente hasta los 6 años, otros dicen que lo protege hasta los 10 años, pero más de eso ya no lo protege. Por eso hubieron muchos trabajos que se hicieron hace 20 años donde a los niños de 10, de 15 se les ponía 3 BCG, pensando que así van a volver a tener una protección. ¿Qué demostraron los estudios? No sirve. Por eso se dejó de hacer. Pero fíjate los libros antiguos de enfermería, vas a ver que dice BCG de refuerzo. Antes había ese concepto, pero ya se mostró que no sirve. Solamente sirve en la primera, pero máximo hasta los 10 años. Después ya no hay protección. Por eso en el mundo hace casi 5 años se están haciendo estudios con nuevas vacunas BCG que se están creando, que son vacunas BCG recombinantes. Ya se están probando 5 de ellas. Hasta ahora ninguna ha demostrado tener una eficacia mejor a esta. Por eso es que todavía no sale. Entonces, mientras no tengamos otra cosa, hay que utilizar esto. ¿Qué dice nuestra norma técnica del Ministerio de Salud de inmunizaciones? ¿Se debe poner BCG a quién? A todo peruano. Acá no dice peruano, pero como es la norma del Perú, es a todos, ¿no? Todo peruano. Dentro de las 24 horas de nacimiento. Ahí es donde viene el problema. ¿Sí o no, campeón? ¿Sí o no? Nace un niño a las 8 de la mañana del día de hoy y lo están vacunando a las 8 de la mañana de acá de 2 días. Si nació en otro lugar, se entiende, pero si nació en un centro de salud, ¿cómo va a ser? Claro. Tiene que ser ahí. Cuanto más tiempo te demores en vacunarlo, menos protección va a tener. Porque una vez más, tú no sabes quién viene a visitarlo. Cuando nace un niño, ¿quién viene a visitar? Todo el mundo. Y pregunto, ¿y cuando sale de la posta, la mamá se lo lleva a pasear por todos lados? No lo deja en la casa.
¿Por qué? Porque la mamá trabaja, pues. Hace un momento te puse el ejemplo, es una madre soltera. ¿Quién va a cuidar al niño? Se lo lleva. Se va con él en el combi, se va con él en la calle, se va con él a la feria. Está expuesto. Tiene que tener por eso el BCG de forma inmediata. ¿Qué se ha demostrado? Que solamente el 60% de los niños cumplen con esta indicación, son vacunados dentro de las 24 horas. Eso es una tristeza. ¿Ya lo entendí? O sea, un 40% no es vacunado entre las 24 horas, es después. Hay un 30% que es vacunado al mes. Pregunto, ¿al mes lo puedes vacunar? Claro que sí, lo puedes vacunar, pero ojo, pero ha estado un mes en exposición. Si Dios de verdad es peruano, no le ha pasado nada. Pero tú no sabes. ¿Me vas a entender? No lo vas a saber. Por eso que dice nuestra norma, lo voy a repetir, vacunarlo entre las primeras 24 horas, a menos que pese menos de 2,500. Este concepto hasta ahora sí. Es solamente en discusión, por si acaso, pero el concepto hasta ahora se mantiene. Si pesa menos de 2,500, la inmunidad todavía es insuficiente, etcétera, y por lo tanto la vacunación puede que no genere la inmunidad suficiente, por eso se posterga la vacunación. Bueno, no lo vacuné acá porque se me chispoteó. Ya está, listo. Bueno, entonces tiene menos de un año, no ha sido vacunado, ¿qué hago? Lo vacuno. Así de simple. Esto también hemos visto. Llegó un paciente de 6 meses, 8 meses, nació en la puna, llega, y lo primero que dice es: ¿por qué no me has vacunado, carajo? Madre mala. Que no vea el doctor para ver si lo voy a vacunar. ¿Quién no es el doctor? ¿Qué dice? No, si tiene menos de un año, se vacuna. Ahora, si tiene más de un año, pero menos, ¿no?, de 5, y no ha recibido la BCG, y es contacto de un caso de tuberculosis pulmonar, a este niño no se le vacuna. Primero se le da terapia preventiva con isoniazida. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, y luego de eso recién se le vacuna. Está clarísimo. ¿Ves? No han leído, pero no. Esta norma es de ahora. Ahí está bien claro. ¿Sí? Ahora, si es un hijo de una mamá que tiene VIH, o sea, es un niño que acaba de nacer y la mamá tiene VIH, ¿qué debemos hacer? Se posterga la BCG. Acá está. Si sale, es un hijo de una mamá que tiene hasta acá. Acá está. Es el hijo de una mamá que tiene VIH, postergamos el BCG porque primero tenemos que descartar si no tiene VIH el niño. Porque si ese niño tiene VIH por transmisión vertical, ojo, y yo le pongo BCG, a ese niño le da tuberculosis por la BCG. Claro. En realidad no se da tuberculosis, pero le da una reacción como consecuencia del bacilo que está en la BCG, que no es el bacilo de Koch, por si acaso. Recuerden que la BCG está hecho con bacilo de Mycobacterium bovis, pero le da un cuadro muy similar a la tuberculosis. Como tiene VIH, pues la inmunidad está baja, entonces no lo puedo vacunar con ese tipo de vacuna. Ahora, si es un hijo de una mamá que tiene tuberculosis durante la gestación, a ese niño primero se le descarta si no tiene TB congénita, se le inicia terapia preventiva, así, de frente. Si es que no tiene, si no tiene tuberculosis congénita, le damos terapia preventiva con isoniazida. Y si a los 3 meses le hacemos un PPD y sale que es menor de 5, ¿no?, le damos BCG. Si sale que es mayor de 5, continuamos con el TPI y luego ponemos BCG. Y eso ya está escrito. Eso es en la norma del 2003. Entonces, es eso lo que hacemos en prevención primaria. ¿Entonces estamos haciendo prevención primaria? A ver, ¿estamos vacunando BCG? Mira tus coberturas. Mira si lo estás haciendo. Segundo, ¿estamos haciendo control de infecciones? No. Ni imposta lo hago. Estamos buscando sintomáticos respiratorios. Eso lo he visto en la primera lámina de la mañana. No estamos buscando. ¿Todos estamos haciendo prevención primaria? Nada. Tu paciente que tiene TB está usando su mascarilla. No estás haciendo prevención primaria. ¿Qué estás haciendo? Disculpa. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? Es como si tú estuvieras haciendo el harakiri, ¿no? Pero lentamente. Ya, prevención.
Atención secundaria. Acá ya no podemos evitar el contacto. Acá ya se han contagiado. Ya fuimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Detectar rápidamente si no está iniciando la enfermedad o evitar que pase la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Diagnóstico precoz, estudio de contactos. ¿Quiénes son los que se van a enfermar? Los que se han contagiado. ¿Y quiénes son los contagiados? Los contactos. Pues hay que inmediatamente estudiar los contactos. De frente. Si son 5, 5. Si son 100, 100. Así tiene que ser. Así el director de ese... no los conté, ¿no? El director de una institución educativa que hemos intervenido el año pasado, donde había un caso de tuberculosis y ahora son todos, no sé uno, nos amenazó, bueno, no nos amenazó, se preocupó mucho, ¿no? Y dijo que si decíamos algo, ¿no? Nos iba a pues, también a recriminar, y además estábamos poniendo en juego la reputación de la institución educativa, que ya nadie se iba a matricular el siguiente año. Es que eso sí es un factor cultural, ¿no? Que dice que no están entendiendo la dimensión del problema, y eso es una barrera. Por eso es una gran denuncia, ¿no? Entonces, terapia preventiva debemos dar ¿a quién? A los contactos que solamente están contagiados. Entonces, ¿cómo hago estudio de contactos? Bueno, primero esto es un proceso organizado. Primero se censan los contactos, es decir, quiénes, ¿no? Fulano, sultano, mecano, papá, mamá, sobrino, ¿no? Enamorada, trampa, todo, ¿no? Entre sí, una vez censo. Examen quiere decir examinar los contactos, ¿no? Examinar los contactos. Y el otro es control de contactos. ¿Ya? ¿Veo o no? Ya, te voy a contar, ¿ya? Hace como, bueno, no voy a decir el tiempo, ¿ya? Se detecta una señorita, deja positivo 3 cruces, salió resistente de sonracina. Contactos, 0, igualito. ¿Dónde vives, hija? Vivo en un lugar. No quería dar su dirección. Y la enfermera ya varias veces había ido a la supuesta dirección y no venía a esa dirección. ¿Sí? Entonces un día, como dice la cuadra, pues, porque habían ido ya como creo 4 o 5 veces, la cuadra le dice, mire, acá esta dirección que me has dado, ¿dónde vives? Yo voy ahorita contigo a tu casa. La chica era trabajadora sexual. Vivía en el lugar donde ejercía su trabajo. Ahora sí tiene por eso, ¿quiénes son sus contactos? Todos los que han pasado por él. ¿Me dio cuenta? Todos los que están ahí. ¿Te das cuenta? Listo, se quiso hacer el estudio de contactos, la chica desapareció. Al día siguiente, nomás de verificar esa situación, la chica ya no volvió, y como te digo, ahora como ya saben dónde era, volvió a ir la enfermera y no está, desapareció, se llevó a sus cosas. Bueno, ya se fue, pero pregunto, ¿ella hizo contactos? Listo, se quiso hacer la intervención, la amenazaron a la enfermera. La amenazaron. Conclusión, se quedó todo así. Pues estamos haciendo estudio de contactos, pues está haciendo por muchos factores, ¿ya? Sí. Justo en ese caso que se plantea, una niña que se expone bastante porque uno puede ser tema de amenaza, el otro también, ¿no? Falta de respeto. En estos casos, ¿cómo se intervendría mejor? Porque esos contactos, o sea, difícilmente creas a alguien, mire, tienes esto, porque no está la chica, pues, ¿no? En cambio, este no hubiera estado ahí, es muy distinto, mira, tengo esto, ¿no? En este caso, ¿cómo se podría hacer la mejor intervención para que no quede nada? Primero, eso usted lo va a saber mañana. Mañana vamos a hablar algo sucinto, pero ahí está involucrado. Hay una ley de tuberculosis que antes no existía. Y a pesar de que no es una ley perfecta, porque obviamente hay algunas cosas que no están, pero por lo menos ahora está lo que antes no estaba. Y en esta ley bien claro dice, es obligatorio hacer el estudio de contactos y si la persona o los involucrados se niegan, se hace la denuncia correspondiente por riesgo de salud pública. Claro, ahora tú sabes que, mira, tú dirás, sí, va a pasar al Poder Judicial, pucha, qué jueces tenemos y todo, ¿no? Pero ese es el camino. Sí, pero bueno, no vamos a decir más, pero ese es el camino. Bueno, entender, porque es un riesgo.
Y ahora, imagina, esa chica que te digo era resistente y sometida. O sea, no era sensible, era ella resistente. Imagínate con un XD. Peor, ¿no? Pues ese es el caso. O sea, formalmente hay un marco, que es la ley de tuberculosis, que pueden pagar, y lo segundo es organizar obviamente una intervención de equipo. Correcto. Sí, sí. O sea, es bastante. Ojo, eso no lo haces tú como licenciada de la estrategia, lo haces como equipo. Entonces, ¿quién va contigo? El responsable de promoción de la salud. ¿Quién más va contigo? La jefatura de tu establecimiento. O sea, no es que tú sola das la cara, no, el equipo. El equipo. ¿Me dejo entender? Pues es interesante, ¿no? Gracias. Entonces, censo de contactos, examen de los contactos y luego control. Y entonces, ¿esto se está haciendo? No se está haciendo. Muy poco. ¿Qué más debemos hacer en prevención secundaria? Terapia preventiva con isoniazida. ¿Está bien? Terapia preventiva con isoniazida. ¿Pero a quién se le va a dar terapia preventiva con isoniazida? Solamente a los que tienen tuberculosis latente. ¿Y qué es tuberculosis latente? Infección de tuberculosis más no enfermedad. O sea, estás contagiado, pero no estás enfermo. Pero para eso tengo primero que evaluar. O sea, se indica quién le va a dar, o sea, quién es el responsable de darle, o sea, de ver que esté recibiendo, la enfermera. Pero quién es el responsable de haber indicado, el médico. El médico. ¿Ya? El médico le dijo, sí, pero no lo está tomando. Ahí es culpa de la enfermera. Así más o menos se maneja. Porque ella es la que organiza y es la que ve la estrategia. Dosis, si es mayores de 15 años, a 5 miligramos por kilo de día de isoniazida, máximo de 300, nunca más de 300. Si damos más de 300, la posibilidad de hepatotoxicidad se duplica, entonces hay riesgo de dar una hepatitis. Más de 300. Si es menores de 15 años, a 10 miligramos, o sea, es el doble de la dosis. ¿Cuánto tiempo? Si no tiene VIH, 6 meses. ¿Qué días? De lunes a domingo. ¿Quién lo da? Su mamá o su tutor. ¿Pero cómo le da? Previa capacitación o entrenamiento por nuestra parte. O sea, yo le digo, mamita, así le vas a dar. No es de boca, demostrativo es. Ese día viene el niño, está la mamá, a ver, los dos lo hacemos. Acá está la pastillita, ¿cuánto le toca? Tableta y media, y listo. Tienes una tableta, vamos a partir, así se chanca, pues tienes un mortero. Bueno, a ver, los que trabajan en esa técnica tienes un morterito, pues un mortero, lo molemos, acá está el purecito de calabaza, listo, con la masa, y así le damos. Listo, a ver, hoy día lo hacemos, mañana contigo, pasado contigo, hasta que vea que lo haga bien. Una vez que yo veo que lo hace bien, recién ahí le doy. Ahora sí confío, estoy seguro que lo vas a hacer bien. No es como se hace, como se ve. Ah, ya, doctor, hijo, ¿no? Su mamá es, listo, ya le he dado la pastilla, ya le he dicho cómo es. No es así. Primero tú ves, le haces sesión demostrativa y constatas. Una vez que estás seguro que sabe, lo envías o lo confías para que le entregues el medicamento. Porque ya te dije que los estudios que han hecho en Lima que han demostrado que ni siquiera la mitad de los que se indicó TPI han tomado el TPI. Entonces por puras estamos indicando y encima estamos engañando porque creemos que está siendo protegido y no está siendo protegido. Si tuviera VIH, ¿cuánto tiempo dura el TPI? 1 año. Una diapositiva más. Bueno, la terapia preventiva, si le damos bien, disminuye hasta el 80% el riesgo. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? Hasta 20 años. Es lo que dicen los estudios. Pero solamente grábate con esto. O sea, si nosotros damos la terapia preventiva como se debe dar, o sea, completa, la dosis adecuada, sin faltas, todo muy bien, su riesgo de que progrese la enfermedad baja hasta el 80%. Es un montón. Le quitamos esa chance. Pero si no le damos nada, no hemos disminuido nada. Entonces, nunca se va a dar terapia preventiva si es un contacto de TB resistente y isoniazida de verdadero. ¿Por qué? Porque es resistente y isoniazida.
no le vamos a dar ahí se da otro medicamento, ya te he mencionado, puede ser una quimioterapia. Personas que han recibido tratamiento anti-TB, o sea, si ya esa persona tuvo tuberculosis antes y ahora es contacto, o sea, le dimos el año 2014 porque tenía tuberculosis, pero ahora este 2019 es esposo de una señora que tiene tuberculosis, entonces él es ahora contacto. Entonces ahí no le vamos a dar terapia preventiva, porque él ya recibió isoniazida antes. Ahora, eso está en discusión porque depende también de qué grupo de riesgo es él. Pero así, si es en general, no deberíamos darlo. Pero vamos a poner que ahorita tiene cáncer, vamos a poner que ahorita tiene fibrosis, o sea, dependiendo del grupo de riesgo, de repente sí se le puede dar. Pero si hablamos en general, no. ¿En dónde sí se tiene que repetir las veces que sea necesario? Cuando tiene VIH. Ahí sí. No importa. Si ha tenido VIH ahí, si ha tenido 2 o 3 años, igual se da. Y nunca le vamos a dar a un paciente que tiene daño hepático previo. ¿Por qué? Porque hemos visto que la isoniazida puede ser hepatotóxico. Y además requiere también un metabolismo hepático. Entonces, si ese señor tiene el hígado mal, le damos isoniazida, lo vamos a matar. Entonces ahí nos lo vamos a dar. Bueno, acá están las indicaciones. Mira, acá está. Entonces, mira, este es Perú, Lima, es lo que te decía, que el estudio que te decía, te lo he traído para que lo veas. La doctora Larisa Otero, que es de Cayetano, ha estudiado en un grupo de San Juan del Urigancho. No es todo el país, pero es por lo menos un lugar. No dice que es el distrito más poblado del país, ¿no? Y ahí que se estudió, mira, ¿cuántos debieron haber recibido terapia preventiva? Todos son menores de 5 años, ¿no? O sea, debían ser estos el 100%, ¿sí o no? O sea, el 100% de estos niños de 5 años debieron recibir terapia preventiva, pero esos 100% solamente, cuando el médico los vio, dijo que solamente se le va a dar a un 72% de ellos. Y luego, ¿cuántos iniciaron de estos? Casi los mismos. ¿Y cuántos terminaron? Más del 80% de las dosis, solamente el 30%. Pues, o sea, al final, ¿qué significa esto? Que no sirvió de nada porque no lo tomaron, pues. Y a raíz de esta publicación que la vi yo, porque esto ha sido ya el año 2014 o 2015 esta publicación, por eso yo desde el año 2016, para los que me conocen, porque yo no sé, también de buena fe pensaba que tomaban, ¿verdad? No, ahora, ¿verdad? Todos los contactos que yo veo, ahora les pregunto, y ahora inclusive, ya el año pasado hemos tenido 4 contactos que nos han traído la pastilla. Cuando terminó el tratamiento le digo a esa señorita, ¿ya has tomado pastillas? Sí, doctor, ya he tomado, ¿no? Ya, dame lo que te ha sobrado, le digo, es diferente. Dame lo que te ha sobrado, lo que no has tomado, dámelo, para poder utilizarlo en otros pacientes. Ah, ya, bueno, me ha sobrado poquito, dice. Ya soltó. Ah, te ha sobrado. ¿Cuánto te ha sobrado? Creo que son. ¿Cuántos blisters le digo? Creo que son 4. ¿Qué me demuestra ahí más? No tomó. Estamos mal. Pésimo. ¿Me lo entender? Ya bueno, acá tienes una evidencia. Esto es Lima, no es el país. Habrá que ver cómo es acá, pues. Por eso hay que hacer investigaciones. De repente acá no es la cosa, acá no es así, o de repente acá es peor, no lo sé. Pues solamente 55% de los que indicaron finalmente no murieron, ¿no? O sea, triste realidad. Y finalmente, prevención terciaria es evitar las secuelas. O sea, ya tuvo tuberculosis, o sea, ya se contagió, ya tuvo tuberculosis, ya se hizo hueco el pulmón, pero por lo menos que respire bien. Algo así. Esa es la respiración. De repente hacer una cirugía para que ya ese pulmón no saque. Hacerle rehabilitación respiratoria para que puedan mejorar. Por lo otro es de repente insertarlo a un trabajo, porque este señor tiene que trabajar. ¿De qué va a trabajar si no tiene pulmón? Hay pacientes que están todo el pulmón destruido. Bueno, si fuera el Puma le hacemos trasplante pulmonar. El Puma me refiero al cantante, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es el Puma, no? ¿No conoces? El venezolano, por el... ¿No sé quién es el Puma? José Rodríguez, pues. Boomerang, ¿no? Él se ha operado, él ha tenido una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar, pero como él tiene dinero, porque es una realidad, él ha pagado un médico, una cirugía en Miami o en Estados Unidos, le han sacado los 2 pulmones y le han puesto 2 pulmones de otra persona que murió. Es trasplante pulmonar bilateral. Eso cada año se está haciendo más, desde hace casi unos 10 años. ¿Y tú no has visto ahorita el Puma? Ha salido cantando ahí en la frontera con Venezuela ahora. No, bien, está bien. Fueras tú, tenemos muertos, porque no podemos pagar esa cirugía. Qué bien que le ha ido bien, ¿no? Es buena hora para él. Ya, pues entonces eso, se puede hacer también cirugía.
algún día será. Entonces hay que pensar en ellos, ¿no? Todos son adultos mayores y todos están en riesgo porque no saben con quién viven. Por ejemplo, un grupo de amigos que no están acá, ¿no? Y acá su vecino con tuberculosis, el de abajo también con tuberculosis, y nunca se supieron ellos eso, porque nadie anda con una vincha diciendo que tiene tuberculosis, ¿no? Y por lo tanto nunca fueron evaluados como contactos, porque no se sabía que eran contactos, hasta que finalmente 2 de ellas mueren, y ahí recién se descubre. Eso no debe pasar. ¿Verdad? ¿Está bien? Ya me dicen que... ¿Ven? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Les gustó o no? Creo que voy a hacer una pausa o yo termino. Sí, un pequeño receso de listo, eso. un cafecito. Muy bien, entonces